Arratsaldeon. Mila esker hemen egoteagatik. Ordubete dugu nerabei buruz hitz egiteko Marine Soto eta Jorge Madariagarekin. Buenas tardes. Gracias por compartir esta tarde con nosotros, con BBK Family, con nosotras. Hoy tenemos un espacio para hablar sobre la adolescencia y lo que pasa en nuestras familias en esta etapa de nuestra vida. Os presento hoy a Jorge Madariaga y a Marine Soto. Ellos forman ADOS, que es un servicio de formación, asesoramiento socioeducativo e investigación. Tenemos un espacio para conversar con ellos sobre nuestros adolescentes y nuestras adolescentes. Ongi etorri, Jorge, eta ongi etorri zuri ere, Marine. Todo vuestro, ¿vale? Os dejo con la dinámica. Hala, pues. Vale. Bueno, arratsaldeon. La verdad que estamos contentos, aunque sea pues a través de este medio, de poder compartir este rato con familias. Jorge y yo, la verdad es que siempre decimos que somos afortunados porque pues en nuestro día a día compartimos espacios diferentes, pues tanto con familias como con niños, niñas, como con adolescentes, y esto nos permite pues tener una mirada diversificada, ¿no? de lo que cada uno de vosotros y de lo que cada uno de los grupos con los que estamos en cada momento pues puede sentir. Para quienes nos habéis escuchado en algún momento, pues creo que sabéis lo importante que es para nosotros poder tener en cuenta las vivencias, las emociones y lo que cada momento de la vida nos va suponiendo, ¿no? Hablar de la adolescencia, pues para las familias siempre es algo, un reto, ¿no? Hemos decidido empezar este espacio, pues hablando del reto de convivir con adolescentes, y es cierto que para las familias es un reto. Nosotros en otros momentos hemos querido plantear la adolescencia pues como una oportunidad de poder disfrutar de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y hoy también pues vamos a querer plantearlo así, ¿no? Sin quitarle un ápice de valor, ¿no? A las dificultades que van apareciendo, a los malos momentos que aparecen en el día a día. Pero sobre todo nos gustaría que en este rato que tenemos con vosotras, con las familias, pues podamos entender un poquito mejor a nuestros adolescentes, podamos entender qué tiene este momento que están pasando y qué es, sobre todo, pues qué cosas necesitan, ¿no? Nosotros muchas veces hay como dos premisas fundamentales que entendemos que o nos gusta hacer hincapié, ¿no? Un adolescente, nuestros hijos e hijas siempre, pero nuestros adolescentes necesitan por encima de todo sentirse reconocidos, sentirse queridos, queridas, y sobre todo hay una parte que es que necesitan saber que nosotros, padres, madres, estamos orgullosos de ellos. A veces desde las familias damos por sentado muchas cosas, ¿no? Y nosotros entendemos que nuestros hijos necesitan recibir esta transmisión, que es lo que nosotros valoramos de ellos y de ellas. Nosotros lo tenemos a veces tan claro lo que les queremos que pues nos olvidamos en muchas ocasiones de hacérselo llegar. Bueno, os decía fundamentalmente que para nosotros sí que hay eso, como dos aspectos fundamentales, ¿no? que creemos que mantener siempre vivo, ¿no? O sea, la necesidad que ellos tienen de sentirse queridos y la necesidad que tienen de que nosotros, pues de que podamos transmitirles que estamos orgullosos de ellos. Seguramente a lo largo de este ratito pues van a ir saliendo pues dificultades que habitualmente tenéis, y de esto pues es donde vamos a profundizar y donde queremos compartir con vosotros. Yo soy Jorge y, como ha dicho antes Marine, le queríamos dar el título a este encuentro, a esta sesión del reto de convivir y de relacionarnos con nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes. El reto a veces tiene un sentido un poco negativo, para nosotros es un sentido positivo,
Y es cierto que el momento adolescente o las adolescentes a veces pues lo vivimos como algo, pues siempre como una tragedia casi, ¿no? O sea, si tenemos alguna pequeña dificultad con nuestro hijo o con nuestra hija de primaria, digamos preadolescente o antes de la adolescencia, es fácil que haya alguna voz que por ahí al lado que nos diga, pues ya verás cuando venga la adolescencia, ¿no? Y a veces esperamos a la adolescencia casi con ese temor. Y a veces se viene confirmando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la relación cambia. Cuando hablamos de reto, para nosotros es muy importante que desubiquemos quizás el ambiente de conflicto en él o la adolescente y sí en lo que tiene que ver con la relación con los adolescentes. Es decir, es un momento de cambio, es cierto, y todo cambio significa una dificultad. Y tenemos que aprender a relacionarnos muchas veces de una manera diferente. Yo diría que en un porcentaje alto de casos la adolescencia es algo que viene de una manera normal, discurre de una manera, pues bueno, pues no hay grandes altibajos. Pero sí que es cierto que en otras ocasiones los altis o los bajos son bastante profundos y suponen un cambio importante, incluso radical, diría yo, en la convivencia familiar. Sin lugar a dudas, claro, nosotros no hemos tenido una evolución o un cambio significativo y los que han cambiado, las personas que han cambiado, han sido nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Y por eso el foco que ponemos es en ellos. Creo que es un pequeño error que cometemos, porque casi esperamos que esa adaptación a esos nuevos tiempos surjan de esa persona que está en ese cambio, ¿no? Y el reto para nosotros es el responsabilizarnos o hacer nuestro, pues bueno, pues la necesidad de adaptarnos a una situación diferente. Es una situación de logros, es una situación en la que aparecen cosas, pues creo de las que podemos disfrutar mucho, pero también son de pérdidas, ¿eh? Y a nosotros nos gustaría aquí pecar de buenismo y de optimismo radical. Es cierto que es un momento en el que perdemos algunas cosas. Perdemos relación, perdemos protagonismo en lo que significamos, en la significancia para nuestros hijos, para nuestras hijas. Es un momento en el que sus iguales, sus colegas, sus amigos, sus amigas, pues tienen un valor fundamental y a nosotros nos tienen ahí, saben que nos tienen y quizás a veces nos llegan a descuidar. No nos tienen no nos están necesitando tan constantemente, no nos demanda tanto y a veces los momentos de comunicar con ellos, pues bueno, pues es casi pues, tarea complicada, ¿no? También hay otras pérdidas, otra pérdida que tiene que ver, pues quizás con el control o con la sensación de control. Hasta hace pocos años, o hasta anteayer, como se podría decir, pues teníamos una sensación de control sobre su comportamiento. Por una parte, porque igual nos cuestionaban menos, y por otra parte, porque nosotros nos sentíamos como más poderosos. Y no digo que consiguiésemos siempre lo que deseábamos, pero teníamos casi como la sensación de poder conseguirlo. Y ahora empiezan a cuestionarnos más cosas, tenemos menos seguridad de nuestra autoridad sobre ellos, y esto pues, nos llena de incertidumbres, ¿no? Y vivir en la incertidumbre supone cierta angustia, cierta ansiedad que es difícil de gestionar en muchas ocasiones. Por eso decía que otra pérdida pues, puede ser esa sensación de control, el relajo o la tranquilidad que nos puede dar esa cierta seguridad. También es cierto que hay comportamientos pues, que nosotros controlamos menos, no estamos tan presentes en sus vidas, aparecen pues, bueno, ciertos fantasmas de sus comportamientos que nos pueden llegar a asustar, pues el tema de salir o no salir, el tema de los consumos, el tema de las relaciones que pueden establecer con sus amigos o con sus amigas. Es decir, hay un montón de circunstancias, de situaciones en las que, pues que hay gente que las vive con mucha ilusión, porque tienen, pues bueno, razones para tener cierta seguridad, pero otras muchas familias, otros muchos padres, otras muchas madres, pues las viven con cierta angustia, ¿no? Y la cabeza nos dice que tenemos que dejarles volar, pero claro, dejar volar es muy complicado.
es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que, yo qué sé, pues que cuanto más alto está uno, pues el golpe que se puede pegar es mayor, ¿no? Y a veces nos da miedo y a veces incluso yo diría, que nos cuesta aceptar que vuelen de una manera, pues bueno, pues más independiente y menos dependiente de nosotros o de nosotras. Es decir, la adolescencia es un proceso natural de la vida en el que hay muchos cambios y exigen adaptaciones. La necesidad de adaptarse de nuestros hijos y nuestras hijas va a ser menor y la responsabilidad de adaptarse nuestra yo creo que es mayor, con sus sombras y con sus luces, y a veces con dificultad. Mira, al hilo un poco de lo que está diciendo Jorge, ¿no? La necesidad de adaptarnos también nosotros. Yo creo que aquí necesitamos un poco una pequeña reflexión, ¿no? Si nuestros hijos e hijas se mantuvieran en una dinámica de, bueno, pues de desarrollo similar a lo largo de este periodo que inician, ¿no? A lo que ha sido la época anterior, probablemente nosotros nos sentiríamos cómodos y seguros. Cómodos y seguros, como decía antes Jorge, ¿no? Tenemos el control absoluto y ellos necesitan marcarnos que están teniendo otras necesidades, porque en muchos momentos nosotros estamos acomodados al momento, a lo que hemos vivido, a la satisfacción que nos da determinadas situaciones, ese control, ¿no? Que decíamos antes. Y es cierto que ellos en muchos momentos nos tienen que dar un toque. Que estoy necesitando un paso más allá. Cuando hablamos de la adolescencia como ese periodo en el que ellos se están asentando en su identidad, bueno, realmente tiene que ver con esto. Tienen que ponerse en cuestión y nos tienen que poner un poco en cuestión. No es fácil. Ya, no es fácil, pero es verdad que a veces si no nos dieran este toque, nosotros seguramente tenderíamos a tenerles como han estado hasta este momento. Y por eso sí es importante que nosotros hagamos esta revisión no desde el conflicto, sino desde el avance a un nuevo momento. Y es cierto que hay pérdidas. Son las pérdidas de lo acomodado. Cuando se habla ahora de las zonas de confort, probablemente podríamos situarnos ahí, ¿no? Es un paso que nos hace salir pues de lo agradable que puede ser tenerles excesivamente protegidos o acomodados a nuestra forma de ser. Que crezcan significa que tengan que experimentar con aquellas herramientas que hasta este momento nosotros les hemos ido dando. Es cierto que es ese momento en el que van a empezar a validar lo que hemos depositado en ellos, la capacidad de autonomía, de decisión, o la toma de decisiones probablemente sea uno de esos temas que más conflictos pueden generar, ¿no? Cuando ellos desean tener una mayor autonomía, cuando deciden tomar decisiones que no coinciden con nuestros deseos. Y aquí empiezan, bueno, pues los primeros conflictos. Pero claro, ¿qué es? Si queremos que realmente lleguen a ser capaces con sus habilidades y con sus recursos, probablemente tengamos que permitir. Nos da miedo y en muchas ocasiones decide pero lo que yo quiero, ¿no? Pues es este momento trampa que hacemos muchas veces. Si deciden, tenemos que permitir que en ocasiones cometan errores y asuman las consecuencias de sus errores, que este es probablemente también otro de los temas que más nos cuesta. Meten la pata y no pasa nada. Nosotros tenemos una tendencia casi en nuestra generación, es una tendencia global a la sobreprotección, a que no sufran. No queremos sufrir que sufran. Y probablemente para que puedan crecer, bueno, pues necesitan asumir consecuencias de errores para poder aprender. Nosotros les repetimos demasiadas veces lo que deben o no deben hacer y no les permitimos que experimenten las consecuencias de lo que hacen. Y aquí vienen muchísimos tiraviras. Es por qué tengo que repetir tantas veces las cosas para que haga o para que
Bueno, pues sí, para que funcione como yo espero, ¿no? Bueno, pues probablemente porque tienen que aprender, tienen que vivir las situaciones, no solo que nosotros se las repitamos una y otra vez, ¿no? Yo, la adolescencia y la necesidad de los adolescentes o de las adolescentes con nosotros y la relación que establecemos con ellos, yo la identificaría una especie de Guadiana. El Guadiana, yo me acuerdo cuando estudiábamos geografía, nos explicaron que era un río que había un momento en el que desaparecía de la vista, ¿no? O sea, que circulaba, pero circulaba con aguas subterráneas. Y quizás la relación con los adolescentes, en algunos casos, en los casos en los que sentimos haber perdido ese hilo de conexión, de dependencia quizás de ellos hacia nosotros, yo lo identificaría un poco con eso, ¿no? Con el Guadiana. Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando, claro, nosotros como habíamos estudiado en el Guadiana, que es así, pues ya esperábamos que luego saliera después, ¿no? Y uno ya aprende a esperar y a buscar cuándo va a salir. Pero si nos ponemos en el caso en el que hace muchos años en los que no se estudia geografía, que de repente uno va por un río y de repente, no sé cómo es el Guadiana cuando desaparece, pero yo en la imagen que yo me hago en la cabeza, vosotros imaginaos que de repente desaparece el río, la conclusión que uno saca, lógicamente, es que ya no hay río, que ya no hay río. Y entonces uno puede construir como si no hubiese río. Y es cierto que en esas construcciones que uno hace como si no hubiese río, pues probablemente en una situación normal no pasa nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Si de repente hay unas inundaciones importantes y una crecida de ese Guadiana que fluye, pero fluye por debajo, es posible que esas construcciones que uno ha hecho, sin tener en cuenta que por ahí debajo fluye un río, pues se vengan abajo, que haya pues bueno, pues problemas en la estructura de esa construcción. ¿Y por qué? Pues porque uno pensaba que había desaparecido el río. Y a veces con los adolescentes nos puede pasar algo similar. Estábamos acostumbrados a tener una comunicación, una relación con nuestros hijos fluida, más o menos fluida, ¿no? Porque nos sentíamos cerca y de repente hay un momento en el que pues dejamos de ser tan importantes o tan necesarios o tan atractivos, yo diría atractivos, para ellos, ¿no? Y a veces uno puede sacar la conclusión de que ya se ha acabado. Aquello que existió tan bonito y de repente uno casi hace un duelo, ¿no? Que ha perdido, pues eso, esa criatura, ese hijo, esa hija, que, bueno, pues que le aportaba tanto, ¿no? Y a veces podemos construir en falso, ¿eh? Podemos construir como si esto fuese cierto, como si ya no hubiese necesidad. Y esta independencia relativa la podemos ahondar, la podemos hacer más fuerte. Por suerte, tenemos experiencias como al que ha estudiado geografía y a veces tenemos que hacer un ejercicio casi hasta de fe, porque en el momento nos sentimos perdidos, yo lo entiendo, Una familia en la que tiene una adolescencia convulsa, en la que aumenta la conflictividad, aumenta pues ya casi hasta la agresión verbal, aumenta, y entonces uno siente como que se ha acabado, o sea, que ya yo no soy necesario, uno tiene ganas hasta de romper con todo, ¿no? Creo que aquí casi hay que hacer un ejercicio hasta de fe, ¿no? En el sentido de que esto, por suerte, va a pasar. Y va a pasar mejor y antes en la medida en que yo lo cuide. Y cuidar significa quizás adaptarse a unos tiempos diferentes y a tener en cuenta que esa necesidad, que ahora no es evidente, sigue existiendo. Y antes Mariñe decía una cosa súper importante, y no quiero que se pase, la vamos a repetir las veces que haga falta, ¿eh? Nosotros sabemos cuánto les queremos a nuestros hijos. Pues probablemente tenemos pocas dudas de cuánto les queremos. Y es más, yo os diría, seguramente que nuestros hijos, nuestras hijas saben que les queremos, pero a veces no están tan seguros si estamos contentos con ellos. Y el momento adolescente, que para ellos también es un momento de mucha incertidumbre, hay muchos cambios en la vida, que a algunos les resultan satisfactorios y a otros no tanto. Algunos se encuentran con un cuerpo ajeno que rechazan incluso, con relaciones que no soportan, que no se encuentran a encajar, con situaciones vitales complicadísimas que no saben cómo, pues bueno, pues gestionarlas y nos necesitan.
pero a veces nosotros podemos tener la sensación de que eso no es así. Y nos necesitan, yo diría casi orgullosos de ellos. Y muchas veces nosotros a los chavales, a las chavales les preguntamos, ¿tú crees que tus padres te quieren? Y habitualmente el 100% nos dice que sí, incluso aunque estén a matarse, pero tienen la certeza de que les quieren. Y luego les solemos hacer otra pregunta. ¿Y vosotros, tú crees que tu hijo, tu padre, tu madre están orgullosos de ti? Y ahí ya dudan. Bueno, presente, en un momento para muchos hijos e hijas adolescentes, para muchos chavales adolescentes, es tan importante como sentirse queridos, es decir, tan importante como la necesidad afectiva, es sentirnos cerca y sentirnos orgullosos de ellos, que nos gustan. A veces no saben cómo demostrárnoslo, porque parece que evidencian que pasan de nosotros. No os lo creáis, esto es el Guadiana, no pasan de nosotros, nos necesitan. Nos van a preguntar a ver si queremos que les pongan las playeras negras o las blancas. Y les vamos a decir las blancas y se van a poner las negras. Pero van a querer que nosotros estemos contentos con ellos. Van a ponerse los pantalones rotos y van a querer que queramos que nos gusten los pantalones rotos. Aunque sepan que no es así y no nos tienen que gustar, pero nos necesitan. Y a veces tenemos muchas evidencias de esta necesidad. Pero a veces es cierto que es complicado creérselo, de verdad, insisto, me parece no digo una tontería, a veces ha sido un acto de fe, pero merece la pena tenerla, Y de todo esto, ¿sabéis? Una cosa que muchas veces vivimos mal, nos enfadamos, nos frustramos cuando siguiendo el símil de Jorge, ¿no? Cuando de repente desaparece el río, no lo vemos, pensamos que ha desaparecido y nosotros nos enfadamos y nos enfadamos mucho y nos frustramos. Y la frustración es ese sentimiento que muchas veces genera rabia, ¿no? Y genera rabia y muchas veces descargamos, ¿no? Y descargamos mal y descargamos, contra ellos y echamos en cara a veces, con reproche y poco a poco es cierto que retroalimentamos una situación o un clima de malestar, un clima de enfado. ¿Y qué ocurre? Que el adolescente que de pronto vive a la madre, al padre enfrentado, tiende a alejarse más. Probablemente nosotros también, cuanto antes decíamos de cómo tenemos que adaptarnos, es súper importante entender cómo están pasando ellos este proceso. ¿Qué necesidades tienen? ¿Para qué? Pues para que nosotros también podamos mirarles con otros ojos. Es súper importante cómo les miramos, cómo miramos las situaciones que ellos están atravesando. Porque a veces las miramos con demasiada rabia o las miramos enfrentados a ellos. Y cuando hay confrontación, hay alejamiento. Y a veces es cierto que hay adolescencias que son difíciles, pero muchas veces nosotros las vivimos muy mal. Ellos lo están pasando mal y no peleamos o no nos acompañamos en el proceso, nos enfrentamos mucho más, ¿no? Entonces, entender, mirarles desde la necesidad, es un ejercicio casi nuestro. Es el que nosotros nos preparemos para entender qué es lo que supone todo esto. Necesitan, pues es cierto que necesitan muchos momentos más de estar con ellos mismos, de estar con sus amistades, de estar con, las pantallas, sí es cierto, que se encierran en sus habitaciones, probablemente, pero no lo hacen en contra nuestro, lo hacen a favor de su momento. Y esto es súper importante entender también, ¿no? Y hablamos mucho de la comunicación, pero esto es una forma también de comunicarse, de decirnos en qué momento están. El grupo 1, manejo de las emociones. La primera es cómo manejar la frustración de los y las adolescentes. Bueno, la frustración
tened en cuenta que es una patata caliente. La frustración, primero, es algo que es absolutamente normal. Cuando hablamos de la frustración, habitualmente hablamos en negativo, y es más, y lo solemos atribuir, casi reprochar a los adolescentes aquello de tienen poca resistencia a la frustración. Bien, ¿qué es la frustración? La frustración es algo que sí o sí se siente mal. A mí no me gusta hablar de emociones negativas, pero sí es una emoción, yo diría, desagradable, indeseada o indeseable de sentir. Es una emoción natural que surge cuando lo que nosotros deseamos o lo que nosotros esperamos no sucede. Se puede vivir de diferentes intensidades y a veces, en función de cómo la gestionamos, suele derivar de diferentes maneras. La manera más habitual, quizás, bueno, más habitual, yo diría más clara, porque es más explícita, es la manera rabiosa. La frustración cuando la vivimos con rabia. Y es una resistencia a la fuente de frustración. Muchas veces la frustración que les genera la vida a nuestros hijos o nuestras hijas adolescentes, esa patata caliente, la estampan contra nosotros. Imaginaros el símil de una emoción, una vivencia muy difícil que duele, que quema en las manos, que uno desea desprenderse de ella, que no tiene las manos encallecidas o no tiene guantes de protección, y entonces lo que desea es que deje de quemar, fundamentalmente que deje de quemar. Y en ocasiones uno la deposita y en otras ocasiones otro la estampa, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Primero, creo que es muy importante que la acojamos. La frustración a veces casi la rechazamos. La tratamos de racionalizar y nos cuesta entender que es algo normal, que es algo natural. Y a los padres y madres, que nuestros hijos se frustren por algo que es racional, yo qué sé, os pongo un ejemplo tonto, que quieren salir hasta las 2 y nosotros no queremos que salgan hasta las 2, sino que queremos que salgan solamente hasta las 12:30 o hasta la 1, por lo que sea. Y entonces eso le supone un quebranto en su ilusión, ¿no? En su deseo, y entonces, pues bueno, pues lo demuestran o les supone pues eso, una gran bronca o les genera muchísima rabia contra nosotros. Bien, es algo que se lo tienen que comer. Y muchas veces nosotros, lejos de acompañarles en este proceso de dificultad, tampoco aceptamos ni siquiera parte de lo que les corresponde. Nosotros no tenemos que acoger la deriva que ha supuesto esto, no tenemos que acoger que nos insulten, no tenemos que acoger que tiren, yo qué sé, el plato al suelo. No tenemos que acoger el modo pues bueno, pues la respuesta desajustada. Eso es, la manera de desahogo que ellos adoptan. Pero creo que sí es importante que hagamos un pequeño ejercicio de comprensión. Que cuando digo comprensión estamos hablando de empatía, Estamos hablando de poder llegar a entender profundamente, diría yo, que es normal, poneros todas las comillas que queráis, que les disguste el no poder satisfacer su deseo de quedarse hasta las 2. Esto no significa que tengamos que permitirlo, pero seamos capaces de aceptar que quieran y el no satisfacer su deseo se lo tienen que comer y lógicamente en ese momento no van a estar ni disponibles ni dispuestos a poder conversar con nosotros, porque están molestos, porque están incómodos. ¿Qué significa esto? Necesitan tiempo y necesitan recursos para poder sobrellevar ese disgusto de la mejor de las maneras posible. ¿Cómo podemos hacer este acompañamiento? Pues yo qué sé, vamos a pensar que están mal acostumbrados y su manera es una manera agresiva y nos tratan con desprecio o nos insultan. Lejos de responder de una manera reactiva,
¿no? Haciendo valer nuestra autoridad o lo que sea, creo que sería interesante que hagamos una separación de lo que es la respuesta y lo que es la emoción que ha derivado en esa respuesta. Es decir, yo puedo decir, no me gusta, no acepto, no voy a permitir incluso, pero yo diría más, no me gusta o no estoy dispuesto a aceptar que me trates de esa manera. Y al renglón seguido y con la misma intensidad, creo que es importante que digamos, entiendo que estés molesto. Entiendo que no te guste nada la respuesta que te he dado. Y de verdad que, y me gustaría que no te sentara tan mal, pero entiendo que no te puedes sentar bien porque tú querías estar a las 2. Necesita tu tiempo. Si busca otra manera. Si quieres salir, salte a dar una vuelta. Busca otra manera de descargar un poco esa energía que en este momento puedas tener. Todos lo necesitamos. Pero nada tiene que ver con esta respuesta. Es decir, que no que no mezclemos las dos cosas. De la misma manera que cuando nosotros sentimos la frustración y sentimos muchas frustraciones, que hagamos un poco lo mismo, porque muchas veces nosotros tenemos muy claro cuáles son sus respuestas airadas y desagradables y desajustadas con respecto a sus manejos de la frustración, pero a veces nosotros somos unas malas gestoras de la frustración, ¿no? Y la frustración muchas veces nos puede llevar cuando hay un suspenso no deseado, ¿no? Y entonces en ese momento que a nosotros nos supone un quebranto, lejos de tragar saliva y lejos de tratar de relajarnos para poder valorar qué es lo que ha podido fallar, pues bueno, arremetemos sin piedad. Aquí un buen modelo es, en este momento no puedo hablar porque estoy demasiado enfadado y creo que me tengo que relajar. Luego igual hablamos, no es el momento. Esto, lo de contar hasta 10, que se suele decir, contar hasta 10 significa darse tiempo uno para relajarse. Es la mejor lección que les podemos dar, nosotros utilizarnos como modelos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que solemos pensar? Claro, esto es lo que nos copian, No, en caliente. Y ahora que estamos muy enfadados, es cuando nos apetece soltar por la boca lo que nos apetece. Y muchas veces deriva de la frustración. Es una gestión de la frustración muy desahogante, pero inadecuada. El segundo equipo era comunicación y relaciones. No sé si alguien de ese grupo puede desmutarse y poder hacer la pregunta. Hola. 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 Bueno, hemos puesto 2 preguntas. A ver, una es si cuando llegan a casa hay que preguntarles qué han hecho, con quién han estado, insistir en esas preguntas o hemos hecho lo de siempre, con los de siempre. ¿Con eso conformarnos o indagar un poquito más qué es lo que han hecho, con quién han estado, a dónde han ido? O simplemente conformarnos, vamos a decir, con cualquier respuesta que nos den. Bueno, a ver, yo en estas cuestiones siempre pensaría un poco, bueno, ¿qué cosas nos hacen sentirnos, hacer un poco de introspección, ¿no? Cada uno, cada una, y ver, bueno, qué es aquello que nos hace sentirnos pues más a gusto, más cómodos para hablar de las cosas que nos pasan, ¿no? ¿En qué situaciones, ¿no? Cada uno de nosotros, bueno, pues funcionamos de una forma, pues bueno, pues más a gusto. A veces el gran problema que nos encontramos las familias es que estamos demasiado presionados para saber, ¿no? Y esta presión que tenemos dentro, en cuanto les vemos un poco la soltamos a bocajarro y a veces imprimimos demasiada presión. Demasiada presión, casi que les estamos como, bueno, pues interrogando, y probablemente cuando la recibimos en casa la acogida del momento tenga que ver con una, bueno, pues con una bienvenida, ¿no? Pues ¿qué tal? Y bueno, pues lo normal. El hecho de que nos puedan contar, ojalá sea en una situación más distendida, más distendida. Yo creo que muchas veces nosotros mismos casi que provocamos el efecto rebote de ese cerrazón, ¿no? Porque
porque es cierto que ellos nos huelen en nuestras, bueno, pues en nuestras intenciones, digamos, ¿no? Muchas veces pues nos huelen que estamos, bueno, pues queriendo buscar determinadas respuestas. Bueno, así de modo global, yo creo que la naturalidad es en las relaciones familiares es no sé si lo más correcto, lo más idóneo, ojalá fuéramos eso, ¿no? Dejáramos o nos permitiéramos fluir un poco en nuestra cotidianidad. Es cierto que hombre, si se trata de una situación en la que estamos preocupados, creo que en algún momento, no cuando llegan, no cuando acaban de venir de una situación X, sea el momento más idóneo para preguntar, ¿no? Si estamos preocupados por algo, seguramente haya otros momentos de mayor distensión en los que podamos sentarnos relajadamente y poder transmitirles si tenemos alguna preocupación, ¿no? Si en algún momento igual estamos siendo pues, excesivamente pesados, pero que, pues bueno, podemos plantear que es cierto que hay situaciones que igual nos están preocupando. El momento de llegar y a bocajarro preguntar probablemente no sea lo más idóneo, lo más idóneo. Y también tenemos que pensar muchas veces en qué es lo que ocurre cuando ellos nos responden algo que a lo mejor no es lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Y esto sí que es un antecedente que tenemos que mirar, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esta relación nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos cuando de pronto nos dicen algo que no nos gusta? ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que ellos esperan de nosotros cuando preguntamos, ¿no? Yo creo que esta es una reflexión para nosotros, ¿no? Cuando preguntamos, ellos qué viven de nuestra pregunta. Y esto, no sé si os lo transmito de forma clara, ¿no? Pero igual sí que tenemos que revisarnos esto, ¿no? ¿Qué esperan ellos de nosotros o de nuestras preguntas? Y yo añadiría una cosa. Si se ponen a la defensiva, es porque intuyen que el sentido de nuestra pregunta puede ser algo que igual no coincide con lo que nosotros pretendíamos. O sí, pero la manera de romper cuando uno se pone a la defensiva no es confrontar, sino tratar de aligerar la defensa. Si no tiene sentido, si nosotros hemos hecho una pregunta curiosa y no malintencionada, aclarémoslo. Pero aclarémoslo sin la exigencia de que tengan que contar, pero sí es importante que aclaremos. Igual en este momento, pues ya que a ver, el orgullo, no lo habéis preguntado, pero tiene también que ver con el manejo de las emociones. El orgullo también existe, y en este momento adolescente, la necesidad de hacerse valer les hace muy difícil el volverse atrás, ¿no? Y basta que no nos han contestado en un principio y quizás luego dudan, que igual no tenían tanta razón de no habernos contestado, pero les va a costar mucho volverse atrás. Permitámoslo, no hay prisa. A veces nosotros queremos ya, un poco lo que ha dicho Mariñe, ¿no? O sea, preguntamos y necesitamos ya la respuesta, ¿no? Esperad un poco. Si tenéis curiosidad, realmente, si os importa, si es por saber con quién se relaciona, pues vais a tener 1000 momentos para poder descubrirlo, que igual no es en ese momento, porque en ese momento pues ha venido cruzado, o yo qué sé, o lo que le apetece es otra vez meterse en su habitación. No, confrontar va a ser lo que va a romper quizás el momento o la posibilidad de que en otro momento puedan abrirse más, ¿no? Ya, a veces igual lo que provocamos más es como que nos tienen que dar explicaciones, ¿no? Más que comunicar qué han hecho, si están a gusto, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo sí que conectemos un poco con ese momento y favorecer, bueno, pues en otro momento podamos hablar tranquilamente de las cosas, de cómo les va la vida, ¿no? En general. Relaciones sociales. He recogido yo un poco las preguntas. Hablábamos un poco nos preocupaba un poco cómo influye el grupo en las decisiones que van tomando nuestros hijos e hijas. Hablábamos de la presión del grupo, de cómo decir no, de cómo ponen los límites cuando el grupo está diciendo sí. Bueno, era una de las preocupaciones. Bueno, una cosa súper importante. La presión del grupo existe, ¿vale? Y el momento adolescente, la presión del grupo
tiene más importancia o tiene más peso que en otras. La presión del grupo, ¿qué significa? La presión del grupo significa la necesidad que una persona tiene de agradar al grupo de referencia, la imagen que da, ¿vale? Hay personas que tienen la suerte de tener una autoestima bastante, pues saludable y tienen muchas oportunidades de tener seguridad en uno mismo. Y hay otras personas que, que son más vulnerables, podríamos decir, y tienen más necesidad de tener evidencias de agradar a los demás, a las demás personas, ¿vale? Estas personas, lógicamente, van a tratar su comportamiento va a estar más condicionado por lo que ellos creen que los demás van a pensar de ellos mismos. ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando nuestros hijos o nuestras hijas toman decisiones que a nosotros no nos gustan, solemos tener la tendencia a echar pelotas fuera. De dos maneras, ¿eh? Una es dando por hecho que no es una decisión de nuestro hijo porque no nos gusta que sea y que es de los otros. Y hay otra, ¿eh? Y es casi tratando de evitar o anular esta dependencia real. Es decir, les hacemos culpables a nuestros hijos de ser vulnerables, cuando ellos no tienen la opción de no serlo. Tratamos de evitar saltarnos de un plumazo la necesidad real que tienen nuestros hijos de sentir, de tener la evidencia de gustar a los que quieren gustar. Esto es una debilidad, es una vulnerabilidad, no es una decisión caprichosa. ¿Entendéis? Es decir, creo que es muy importante que en vez de confrontar y rechazar o reprochar, que tratemos de empatizar un poco con esa necesidad. Porque es una necesidad, no pueden decidir no hacerlo. Entonces, con esto? Claro, a nosotros nos duele, porque también perdemos el control. Y encima quizás esa decisión que han tomado o que pueden tomar, pues les puede suponer un riesgo o lo que sea, ¿no? Para poder comentar, para poder hablar, para poder trabajar, para poder abordar este tema, nos pueden encontrar enfrente o al lado. Habitualmente nos suelen tener enfrente, y el discurso suele ser: si tiran por el balcón, ¿te vas a tirar tú también? Pues igual sí. Y aquí la cuestión no es si se va a tirar o no se va a tirar, Aquí la cuestión es cuánto de importante es para ti lo que los demás piensan sobre ti. ¿Qué crees que piensan sobre ti? ¿Qué quieres que piensen sobre ti? ¿O qué piensas tú sobre ti? Lo que quiero decir es que nosotros, por negar, por no desear que les importe lo que los demás piensan de ellos, no va a dejar de importarles, Si nosotros naturalizamos como algo normal, yo que sé, os pongo un ejemplo tonto, el más tonto, las modas, ¿no? A veces nos da rabia a nosotros como padres o como madres que nuestros hijos quieren llevar las Adidas o quieren llevar las Nike porque todo el mundo las lleva. Esto no significa que las tengamos que comprar, pero yo os pido que lo entendáis, porque entenderlo es lo que nos va a acercar. Y entenderlo significa que aunque a ti no te gustaría que tu hijo sea tan dependiente de eso, lo es. Que está en un proceso de maduración, está en un proceso de adquisición de seguridad personal. Pero quizás en este momento, por desgracia, no ha tenido tantas oportunidades como han podido tener otros, como tú ya las tienes, que igual tampoco las tienes tan consagradas, de tener seguridad en uno mismo, en sus propias decisiones. Entonces mira alrededor. ¿A dónde mira? Pues a aquellos a los que quiere resultar atractivo o atractiva, en esencia, no os quedéis con lo físico, ¿Entendéis? Es súper importante que aceptemos, que no la reprochemos, sino que la acojamos y que la naturalicemos, incluso que la valoremos. ¿Hasta qué punto nuestro hijo o nuestra hija es vulnerable en las relaciones sociales? Sí, a veces, lejos de aceptar, lo que hacemos es casi ridiculizar la situación por la que desean esto. Ridiculizar quiere decir no tienes personalidad, o tenéis que ir todos como ovejitas. Entonces, para ellos esto es doloroso,
es doloroso porque al final a todos nos importa lo que los demás piensan. Otra cosa es que seamos esclavos de ese gustar. Pero es importante que naturalicemos con ellos que podemos entender que lo quieran. Que volvemos un poco a lo de antes. Entender que lo quieran. No quiere decir que lo vamos a asumir, pero sí entender que le guste, que lo quiera, que necesite gustar a otros. Y muchas veces llegan a creerse que es una decisión autónoma. Claro. Que este es el peor de los casos, ¿eh? O sea, ellos mismos se convencen de que no están influenciados por los demás. ¿Por qué? Porque consideran que estar influenciados por los demás es algo reprochable. Significa tener poca personalidad. No pueden aceptarlo. No lo hagáis, de verdad, aceptarlo. Sí. Lo último que le digáis es eso, que van como el rebaño de ovejas. Vale, bueno. Nos queda en el tintero la última pregunta sobre normas y límites. Estamos en la hora, entonces la vamos a recoger vía chat y como tenemos a disposición el servicio de asesoramiento, la podemos elaborar y reenviar a través del mail. Era la primera webinar y bueno, pues uno de los aprendizajes que sacamos es que una hora es muy justita para un contenido de tanta profundidad y con preguntas yo creo que tan interesantes. Entonces, me da pena cortar así, pero no sé si una palabra, una frase con la que poderos despedir. Pues yo diría que me gustaría que fuese un reto apasionante y cuidado, no lejano del dolor, ¿eh? O sea, que conjugamos las dos cosas, pero que aprendamos un poco a vivir con ilusión y compasión a nuestros hijos y nuestras hijas. Y a veces nos toca igual cambiar la forma de mirarles, ¿eh? O de interpretar lo que vemos, que esto es súper importante. Pues nada, eskerrik asko Mariñe, eskerrik asko Jorge.